Bien, buen día. Bienvenidos a todos. En el día de hoy vamos a explicar un tema nuevo. En la semana anterior nosotros, por lo menos yo, estuve explicando el tema sobre las teorías del origen de la vida, que habían cuatro teorías principales y la cual cada una de ellas tiene su fundamento científico o no, y eso era lo que genera un debate acerca de cómo se originó el primer ser vivo o de dónde se originó el primer ser vivo. Son explicaciones que se han dado en el transcurso de todo el tiempo y hoy en día todavía eh, están los científicos tratando de explicar este tema, porque es un tema muy amplio, se han hecho investigaciones, se han hecho ciertas pruebas, pruebas científicas, no científicas, para ver cómo se originó el primer ser vivo en el planeta Tierra. Entonces, un tema muy importante, siempre surgen debates acerca de que si, bueno, si fue Dios que lo creó, si fue algo inusual, si fue algo extraterrestre. Entonces, todo eso pues trata de que explicar cómo se originó el ser vivo. Entonces ya queda parte de nosotros que vamos a plantear, que vamos a creer, en que vamos a creer cómo se originó el primer ser vivo en el planeta Tierra. Un tema muy importante. ¿Me están escuchando? ¿Cómo está la prueba de audio? Sí, ¿Me profe, sí, escuchan? sí. Ok, gracias. Entonces, básicamente eso fue lo que dimos la semana pasada y ustedes tienen todo el derecho de investigar un poco más acerca de ese tema que es muy importante, porque la verdad es muy importante. Acuérdense que todo el planeta Tierra está rodeado de seres vivos, casi y todos los seres vivos que existen deben tener un porqué, de dónde salió, ¿no? Debe tener una explicación. Entonces la ciencia trata de explicar de cómo se originó. Igual también la religión tiene su parte y como podría también decir que la historia también tiene su parte. Entonces todo eso es un complemento de cada una de las cosas que existe hoy en día. Entonces son un tema muy relevante que nosotros podemos ponernos un poco más uh, en sintonía, investigar un poco más, analizar de lo que nos están planteando y entonces considerar sobre ese análisis y tener mi argumentación de qué puedo yo creer. Bien, entonces en el día de hoy, siguiendo este tema, entonces vamos a ver la organización de esos seres vivos. El tema hoy es organización de los seres vivos. Cómo se organizan los seres vivos en el planeta Tierra. Entonces, para eso vamos a ir a compartir pantalla para darle una explicación de cómo los seres vivos están organizados. Acuérdense también, yo le he explicado anteriormente que todo ser vivo, para que se considere un ser vivo, debe tener por lo menos célula, que es la unidad fundamental, y que esa célula tenga también todas las estructuras que me avalan a mí que sea una célula procariota o una célula eucariota. Entonces, antes de entrar en el tema, hay que hacer unas pequeñas preguntas. Dice, ¿qué sabes sobre la organización biológica? ¿Cómo crees que están organizados los seres vivos? Porque acuérdense que un perro no es igual que un lagarto, no es igual que un insecto, no es igual que una bacteria. O sea, esto tiene que estar organizado. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo crees que están organizados los seres vivos y qué sabes sobre la organización biológica? Los seres vivos obedecen a las leyes de la física y la química. Los organismos están constituidos por los mismos componentes químicos, átomos y moléculas. Sin embargo, podemos establecer clara diferencia entre sistemas biológicos y sistemas no biológicos. La complejidad del organismo es tal que para entenderlo necesitamos dividirlos en partes más sencillas, biológicamente y funcionalmente distinguibles.
Cada una de estas partes la denominamos nivel de organización biológica. Por eso que le decía que los organismos son, acuérdense que hay organismos sencillos y organismos más complejos y así sucesivamente. Entonces, tenemos que nosotros explicar, dividirlos en partes funcionalmente distinguibles, algunas características, entonces lo vamos a ir organizando en niveles biológicos. Cuando nosotros damos física o química, hablamos de átomos, hablamos de moléculas, entonces, y nos dice, pero, ¿qué es átomo? Entonces, átomo es como la unidad fundamental de la materia, estructural de la materia, y la célula es la unidad estructural de todo ser vivo. ¿Qué significa? Que todo lo que existe en el universo, todo lo que se llama materia, tiene átomos. Llamemos seres vivos o elementos no vivos. Ya es para darle una explicación para que ustedes entiendan cómo está estructurada la materia. Entonces, cuando hablábamos de átomos, todavía tenías partículas más pequeñas. Imagínense el átomo, que es algo invisible, algo que no se puede ver, pero que existe en el universo. Entonces, el átomo estaba dividido en protones, electrones y neutrones, ¿verdad? Entonces, todos los compuestos, todos los elementos tienen átomos, todos, seres vivos, elementos no vivos. Entonces, cuando hay una unión de dos o más átomos, entonces se compone y se forman lo que se llama las moléculas. Las moléculas son compuestos o moléculas son moléculas sencillas. Por ejemplo, cuando vamos a hablar del agua, nosotros decimos, bueno, la molécula de agua. El agua está compuesto por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Ya es una molécula. Y el agua no es un elemento vivo. Cuando ya llegamos a los organelos celulares, cuando varias moléculas se componen, forman un compuesto, estos compuestos forman una mezcla y ahí sucesivamente se van formando los compuestos químicos, vienen los organelos celulares. Los organelos celulares son los que contienen la célula. Le podemos llamar las mitocondrias, que están cargadas de proteína, las que componen eh, lo que es la misma matriz de la célula, donde están los reactores energéticos. Podemos hablar entonces dentro de la célula que hay organelos citoplasmáticos. Entonces ahí ya se está formando la primera forma para que haya una célula en sí. Cuando hay varios organelos dentro de una célula, ya se forma la célula en sí. Entonces ya aquí se divide en elementos vivos y no vivos. Ya cuando llega a los organelos celulares, y aquí no podemos hablar de que podemos meter el agua, porque el agua no es un elemento vivo. El agua llega a donde está la molécula, ya. Ahí está, ahí llega. Se formó el compuesto, hasta ahí llegó. Sin embargo, nosotros, todos los seres vivos tienen átomos, tienen moléculas, y tienen organelos celulares y tienen células. Ya cuando llega aquí células, podemos decir que esto es un ser vivo, porque ya tienen la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Cuando hay varias células conformadas o unidas, van a formar la siguiente organización biológica. ¿Y cuál es la siguiente organización biológica? Son los tejidos. Usted cuando va a dar ciencias naturales le van a hablar sobre el tejido epitelial, el tejido adiposo, el tejido cardíaco. Entonces, ¿qué significa eso? Que ese tejido está compuesto por varias células. Entonces, cuando esos tejidos, varios tejidos conformados, unidos, forman lo que se llaman órganos, que es la siguiente organización biológica. Tú puedes decir que varios tejidos forman un órgano. ¿Y cuántos órganos usted tiene en su cuerpo? Usted tiene muchos órganos en su cuerpo, igual que cualquier otro ser vivo. Por ejemplo, el corazón, el páncreas, el hígado. Entonces, todos esos órganos están formados por varios tejidos. Vamos a la siguiente organización biológica. Cuando varios órganos están unidos, forman lo que se llaman los sistemas dentro de los seres vivos. ¿Y qué podemos hablar de los sistemas? Bueno, están los sistemas digestivos, el sistema respiratorio, el sistema esquelético. Bueno, ya eso significa de que varios órganos van a formar un tejido, o perdón, un sistema.
y varios sistemas entonces forman el organismo en sí. Ya hasta aquí, cuando llega al organismo, de célula a organismo, ese es un nivel completo. De átomo a organelos celulares, este es otro nivel completo. Y del organismo hacia bioma o la biosfera es otro nivel que ahora ustedes van adelante y yo les voy a explicar detalladamente. Entonces, cuando llega a organismo, varios organismos componen lo que se llama la población. ¿Ya? Usted puede decir, bueno, hay una población de ñu, de jirafa, población de cebra. Entonces, varias poblaciones forman lo que se llama la comunidad. Una comunidad, ya hay varios seres vivos allí. Podemos hablar que hay una población de, de ñu, de jirafa, de leones y un sinnúmero de otros seres vivos. Entonces conforman lo que se llama la comunidad. Varias comunidades entonces forman un ecosistema, y un ecosistema es un ecosistema completo donde están todos los seres vivos relacionados entre sí o no relacionados. Y por último, todos esos ecosistemas forman lo que se llama el bioma, que es la categoría más alta que existe en los niveles de organización biológica. Entonces, ustedes vieron de dónde surge, imagínense tú, de lo más pequeño a lo más complejo. Aquí es donde yo les voy a decir cada uno un nivel, cómo está conformado su nivel y la organización biológica que pertenece. Los niveles de organización de la materia lo podemos denominar nivel químico, nivel biológico y nivel ecológico. Cuando hablamos de nivel químico, estamos hablando del nivel átomo al nivel molécula compuesto. Cuando hablamos de nivel biológico, ya ahí sí estamos hablando de la célula hasta el mismo organismo que se forma. Y cuando hablamos de nivel ecológico, que es otro nivel, entonces estamos hablando desde el organismo hasta la biosfera. Profe, disculpa que Porque lo interrumpa. Cuando presenta la segunda hoja, se ve muy pegada a la pantalla y no se visualiza bien lo que me está explicando. Ese sí se ve está bien. pegado a la La pantalla. segunda no se visualizó bien. Esta no se ve. Esa no se ve muy pegado a la pantalla y no se visualiza bien lo que quiere decir. Es que estás en el celular o en la Sí, computadora. estoy en el celular. Por eso, porque el celular parece que tiene menos resolución que una computadora. Vamos a Ah, ok, achicarlo, vamos a achicar las imágenes, vamos a achicarlo un poquito para que así puedas verlo. ok, profe. Ahora, vamos a verlo. Ahora, No la veo. Nada más veo niveles de organización de la materia. y no ves nivel químico, biológico Nada y más veo ecológico. nivel químico, nivel biológico y nivel ecológico, pero una parte nada Y, más. ajá, y acá no se nos ve lo que es subatómico, entonces es la resolución. Porque acá se está presentando completa la imagen. Es que lo que Pero bueno, pasa es que el nivel. Ajá, de todas maneras, esta imagen que está aquí está complementando la otra diapositiva. ok. Entonces, cuando llegamos al nivel químico, esto se me compone desde nivel átomo a nivel molécula compuestos. Ya cuando viene el nivel biológico, ya estamos hablando de los organelos celulares, la célula en sí y hasta el organismo. Y de nivel organismo hasta bioma, biosfera es un nivel ecológico. La misma palabra lo está diciendo, habla de ecología. Del nivel celular al organismo hablamos de nivel biológico, biología, y aquí desde átomo hasta organelos estamos hablando o nivel molecular, estamos hablando del nivel químico. Entonces, vuelvo, y en cada nivel hasta ahí puede decirle y puede diferenciar hasta dónde llega que se pueda formar un ser vivo. Por eso que en las teorías del origen de la vida explicaban en la teoría físico-química, dice que el primer ser vivo se formó por compuestos químicos. Por, eh, en este momento los compuestos químicos reaccionaron a través de las condiciones atmosféricas que estaban en ese entonces, formándose la Tierra, fueron formando moléculas y de ahí se formó la primera célula. Entonces vienen
estos investigadores conforman lo que se llaman los niveles porque ya ellos tienen una evidencia de cómo se orinó el ser vivo. Esa es una evidencia. Porque la evidencia que existe hoy en día significa que todos los elementos vivos o no vivos están compuestos por átomos. Y eso ya cuando llega al nivel molecular, que se va separando, esas moléculas se van uniendo para formar los organelos y la célula, ya aquí parte lo que se llama un ser vivo o el nivel biológico. Esas son evidencias que los investigadores tienen acerca de cómo se originan los seres vivos y cómo ellos van a clasificar esos seres vivos en diferentes, esos elementos en diferentes niveles de organización biológica. Entonces, aquí están los niveles de organización biológica conformado con todos los niveles, con el nivel químico igual con el nivel biológico y el nivel ecológico. Entonces, esto es como un ciclo. Entonces, significa de que todo esto se compone desde lo más fundamental a lo más complejos. Entonces, por eso que hay usted ven estos, pareciera como si fuera eh, un ciclo donde empieza y en donde termina. Tiene un principio y tiene un fin. ¿Y de dónde empezó todo esto? Cuando los átomos empiezan a unirse, donde los átomos empiezan a formar moléculas y que esas moléculas van uniéndose formando compuestos y que estos compuestos ya van formando los organelos celulares por separado y de allí viene entonces el nivel celular y allí viene entonces a conformar todo lo que es los otros niveles de organización biológica. Y esto está explicado y está estructurado como ustedes ven ahí. Todos los libros, todas las investigaciones se concentran en estos niveles de organización biológica. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos un ancestro en común. Nosotros surgimos de algo. Sabemos que nosotros tenemos células, ¿verdad? Y eso nos indica a mí que la célula, ahí empezó todo. ¿Para qué? Para separar de lo vivo a lo no vivo. Igual le decía a ustedes que la semana pasada, explicando acerca de eso, de que hay evidencia que podemos nosotros ver hoy en día, acerca de cómo van evolucionando los organismos, cómo evolucionaron los seres vivos en el planeta Tierra. Hay una evolución, ya cuando vamos a ver más adelante las teorías de Darwin y teorías de la evolución biológica, ya ustedes se van a dar cuenta de que todo esto tiene una explicación. Entonces, por eso que los organismos evolucionaron, organismos de lo más sencillo a más complejo. Y le decía que la evidencia estaba en que cuando el sapo o la rana pone sus huevos, los pone dentro del agua. Entonces, cuando esos huevos eclosionan, nacen los primeros embriones, ellos van a estar dentro del agua y viven dentro del agua. Y eso se le llama renacuajo. Ellos no pueden vivir fuera del agua. Entonces, al tiempo en que esos organismos ya se están formando un organismo completo, ya ellos se separan de allí, del agua al terrestre. Significa de que ya la rana más adulta no necesita el agua para poder ella vivir, ya necesitas el aire, o sea, ya es terrestre. Entonces, esa es una evidencia que existe, que los organismos surgieron primero en el agua para después a formarse organismos terrestres. Entonces, son evidencias que existen que usted puede ver hoy en día, y hay otras evidencias más. Entonces, es una explicación que los niveles de organización biológica siempre usted va a tener esa organización de todos los seres vivos, no importa de qué seres vivos es, pero siempre va a estar organizado biológicamente. Porque siempre va a haber una población de organismos, siempre va a haber un organismo primero, va a haber una población y va a haber una comunidad dentro de los ecosistemas. Cuando hablamos de los niveles de organización biológica ecológica, nivel ecológico. Entonces siempre los organismos van a estar, ya sea unidos a una población o
o simplemente es un organismo solitario. Porque dentro de los ecosistemas, acuérdense que hay organismos que ellos siempre andan en manada, hay otros que no. Pero ya cuando andan entre dos más o tres, ya es una población. Podemos hablar que es una población de esos organismos. Cuando hablábamos nosotros del nivel químico, el nivel químico, porque este nivel hay que explicarlo, y le decía que todos los elementos vivos y no vivos tienen átomos. Una mesa tiene átomos, una taza tiene átomos. Entonces, cuando este es el nivel más pequeño que podríamos nosotros decir. Entonces, dentro del nivel atómico hay partículas subatómicas, está el átomo, está el protón, electrón y neutrón, como yo le había dicho anteriormente. Ya cuando hablan de los protón y electrón y neutrón, son las partículas subatómicas que están dentro del átomo y que estas tienen cargas positivas, negativas y no tienen cargas. Y le decía que el átomo es la partícula más pequeña que en conjunto forma elementos químicos y conserva las propiedades y características de los elementos. Entonces aquí empieza todo el porqué de las cosas. Cuando hablamos nosotros del nivel grande, porque es un macro nivel, llamamos a nivel biológico, entonces llamábamos en este nivel de organización biológico, ya partía del nivel celular hasta el organismo que se formaba. Igual le decía que la célula es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo y que asimismo se iba formando el siguiente nivel más complejo. Hablábamos, por ejemplo, la célula, que varias células conforman un tejido, ya se va complicando con más y más. Un tejido puede tener millones de células, ¿ya? Varios tejidos conformados, entonces forman los órganos. Vamos a buscar un órgano, el hígado. Bueno, el hígado tiene tejido adiposo, tiene tejido cartilaginoso y así sucesivamente otros tejidos dentro de él. Los tejidos lisos, estriado, tiene el corazón, el tejido liso también. Entonces, significa de que ese órgano está compuesto por varios tejidos. Entonces, todos esos órganos unidos entre sí forman lo que se llaman los sistemas o los aparatos. Entonces, cuando usted le dice, bueno, sistema reproductor, entonces, cuando le hablan de sistema reproductor, le van a hablar de varios órganos que tiene ese sistema reproductor. Todavía yo no veo un sistema que nada más tenga un órgano, porque ellos están compuestos por varios órganos. Y de ahí entonces forma lo que se llama el organismo completo. Ya cuando hablamos del organismo completo, estamos hablando de que todo ese organismo ya tiene todo, desde célula hasta sistema. Tiene ese organismo. Yo pongo aquí al ser humano, pero no significa de que los otros animales no entran dentro de estos niveles de organización. Claro que sí. Vamos a escoger un animal cualquiera. Vamos a escoger un sapo, igual, el sapo tiene células, también tiene tejido, también tiene órganos, también tiene sistema y también tiene un organismo. De repente no tenga todos los sistemas complejos que tiene el ser humano, pero tiene varios sistemas a la cual él realiza las funciones necesarias para que él pueda sobrevivir. Tiene un sistema digestivo, tiene un sistema de excreción, de cómo él va a desechar los compuestos. Igual si agarra un pez también tiene lo mismo. Tiene tejido, tiene órganos. Usted puede abrir un pescado, usted puede encontrarle que tiene órganos dentro de él. Entonces, dentro del nivel biológico, que es el que más me interesa, porque aquí es donde surge el primer ser vivo o cómo está conformado el ser vivo completo. Entonces, por eso era importante explicarle primero a ustedes las teorías del origen de la vida para entonces seguir con los niveles de organización de los seres vivos y que los seres vivos se organizan químicamente, biológicamente y ecológicamente, que son los tres grandes niveles, y esto se divide entonces en subniveles, que es lo que cada nivel lleva. Y estos niveles, ya le acabo de explicar el químico, ahora el biológico, cada uno tiene todos esos subniveles que ustedes ven allí, desde célula hasta organismo. Entonces, cuando hablamos ya del nivel ecológico,
parte del organismo, en sí. Ya aquí ya no habla de célula, no habla nada de esto, sino habla de cómo es el comportamiento de ese organismo. Cuando hablamos a nivel ecológico, estamos hablando del comportamiento de los organismos que viven dentro de un ecosistema. Por ejemplo, tengo el nivel de individuo, ¿verdad? Eso significa que estos varios individuos forman una población, ¿verdad? Una población, como les expliqué hace un rato. Entonces, cuando ustedes van a ver comunidad, ya aquí ustedes van a ver la relación que existe entre todas las comunidades, perdón, todas las poblaciones de cada una de las especies. Cuando también ustedes pueden hablar de especies, cuando hablamos de especies estamos hablando de individuos, estamos hablando de organismos, es lo mismo. Es lo mismo decir que una especie, un individuo, un organismo. Entonces, cuando usted ve una comunidad de seres vivos, significa de que allí hay varias poblaciones de esos seres vivos. Se pueden relacionar entre sí, como no, también no se pueden relacionar entre sí. Por ejemplo, por lo menos usted puede ver dentro de esa comunidad seres vivos herbívoros y también pueden ver carnívoros, igual puede ver organismos omnívoros. Entonces hay diferentes comunidades, diferentes poblaciones dentro de esa comunidad. Y cuando se habla de ecosistema, entonces estamos hablando de todos los elementos que se relacionan, por ejemplo, en el ecosistema acuático. Dentro del ecosistema acuático usted va a encontrar algunos seres vivos que no van a estar en un ecosistema terrestre. ¿Ya? Entonces, dentro de esos ecosistemas terrestres, usted va a encontrar, igual va a encontrar seres vivos que no va a encontrar de repente dentro de los ecosistemas acuáticos. Y que dentro del ecosistema acuático, acuérdense que el ecosistema acuático se divide en ríos, lagos, mares, quebradas, y ahí usted va a encontrar cada uno unos seres vivos diferentes. Igual pasa en los ecosistemas terrestres, que usted va a encontrar diferentes tipos. Por ejemplo, pueden encontrar un bosque, pueden encontrar ecosistemas de bosque, tundra y otros más, pero estos son terrestres. Ya eso no, entonces ya eso cada uno va especificado con los organismos que viven dentro de ese. Entonces, cuando hablamos ya del bioma, significa todo el complemento dentro del ecosistema. Ya están todos los ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos y unidos entre sí, entonces se forma el bioma en general. Y por último, que es la biosfera, que es toda la Tierra completa, todo el planeta Tierra. Entonces, es así como está organizado químicamente, biológicamente, ecológicamente los seres vivos. Y cada forma en que ellos se presentan, asimismo se le puede denominar o utilizar las palabras correctas. Por ejemplo, dentro de los seres vivos hay organismos que nada más llegan a células, ¿verdad? ¿Cuáles son esos? Las bacterias, ¿verdad? Y son organismos vivos. Las bacterias no tienen tejido, mucho menos órganos, entonces nada más llegan a nivel celular. Ellas se quedaron hasta allí. Entonces, esa es una evidencia que me dice a mí también de que nosotros surgimos de una célula, porque hay organismos todavía que son sencillos, como las bacterias que solamente tienen eh, eh, una célula una célula y forma lo que se llama la bacteria, que son los organismos menos complejos. De allí también usted puede encontrar seres vivos que nada más llegaron hasta tejidos, ¿verdad? De ahí no pasaron a órganos, pero son seres vivos. Entonces, dentro de ese tejido usted puede encontrar. Usted puede decir, bueno, pero las plantas tienen tejidos. Sí, las plantas tienen tejidos. Parece que ellas tienen dos tipos de tejidos, xilema y floema, pero son tejidos. Cuando ustedes les ven las partes de las plantas, entonces están viendo todo lo que conforma una parte de la planta. Entonces, cuando llegamos ya al último nivel,
significa aquí que el planeta Tierra está completo, está con todos los elementos vivos, organizados, porque estamos viendo los niveles de organización biológica y ya aquí se compone y él se relaciona con los elementos entonces físicos de la naturaleza. Ahí entonces usted puede decir que habla de la temperatura, la humedad, el aire, lo demás, que nosotros necesitamos de esos elementos para poder vivir. Y ese es cierto, por lo menos nosotros necesitamos el agua, necesitamos el oxígeno del aire, entonces para poder vivir. Entonces ya esa es una interrelación que existe entre los elementos físicos con los elementos biológicos y que es indispensable esos elementos. E igual, todos los organismos que existen en el planeta Tierra, ellos necesitan esos elementos indispensables. No le eche usted agua a una planta, se va a secar. Si el estanque no tiene suficiente oxígeno, ¿qué va a pasar? Los peces se van a morir. Entonces, nosotros no podemos decir que los peces necesitan agua para poder sobrevivir. Claro que sí, ellos tienen que estar vivir dentro del ecosistema. Pero acuérdense que el agua tiene oxígeno. Entonces, ellos solamente utilizan el oxígeno que tiene el agua para poder entonces ellos respirar. Entonces, son elementos físicos que los niveles biológicos, todos los seres vivos necesitan para poder vivir. Bien, entonces, esta imagen por completo, ¿no? Me indica a mí de que todos estamos relacionados entre sí. Nosotros necesitamos la naturaleza, igual la naturaleza necesita de nosotros. Pero al cambiar el rumbo de estos niveles, entonces yo estoy trastocando lo que se llama los niveles de organización, porque el ser humano lo que está pasando es que está acabando de repente con una comunidad, una especie, y ya no se extingue esa especie y ya no podemos decir que los niveles de organización están completos. Entonces, por eso es que esta imagen, ahí usted no ve el ser humano ahí, ¿verdad? Ustedes puros animales, la naturaleza en sí, porque eso que nos da una explicación de que podemos nosotros vivir conjuntamente con la naturaleza. Bien, le explico la actividad número 3. De todos los niveles de organización que están en el módulo, confeccionan un mapa conceptual ilustrado, los niveles que yo les di. Explica en un escrito de 5 líneas la relación del nivel químico, biológico, ecológico. Igual, si usted prestó atención, de lo que yo le dije, le acabo de lo que yo le estaba explicando hace un ratito, ya usted tiene toda la información para hacer esa explicación. En la diapositiva yo le hice una explicación de cómo está relacionado a nivel químico, biológico, ecológico, de dónde parte hasta dónde termina. Entonces, esa es la actividad número 3 que usted tiene que entregarme y subir a la plataforma. ¿Pregunta hasta aquí? No, profe, todo claro. Ok. Entonces, sería bueno que ustedes tuvieran ya a partir, esta es la tercera clase, ¿verdad? Sí, profe, sí. Sí, esta es la tercera clase, ya vayan preparándose para un parcial. El parcial lo estaré subiendo, puede ser esta semana, transcurso de la semana, dependiente porque los parciales no duran igual que una actividad. El tiempo es menos porque es un parcial. Así que esté pendiente de la plataforma, revisando la plataforma, porque yo subo la tarea, usted tiene que estar pendiente allí y si tiene el parcial, como el tiempo reducido, para que ustedes me envíen el trabajo. Igual también los trabajos, las actividades ya están en la plataforma, todavía no están restringidos, usted puede seguir enviando las tareas, porque le dije que hasta el 3, hasta esta actividad, usted puede seguir enviándola cuando usted pueda, porque todavía hay estudiantes nuevos entrando dentro de la plataforma. Y así entonces no tengo yo que me estén enviando los trabajos al, al correo y a lo demás. Ya tienen la plataforma liberada. Traten de enviar su tarea en la semana. Revisen la plataforma porque de nuevo le repito, el parcial ya es de los 3 temas que hemos dado y hemos explicado acerca de lo que tiene el módulo. Ya me imagino que tienen el módulo. Sí, profe, sí, ya tengo el módulo. Ok, eso estamos bien, pues. Nos vemos entonces la próxima semana, el próximo sábado. Que pasen un feliz fin de semana. Igualmente, profe, muchas gracias.